Dios ha levantado y que está levantando a personas que saben que la mano de Dios está sobre su vida, pero no saben qué hacer, no saben cómo empezar, no saben a qué llamado Dios los ha llamado. Estas clases que hemos estado dando por las últimas 2 semanas, esta siendo la tercera, le va a traer entendimiento y claridad al llamado de Dios, lo que es, cómo viene, cómo se define en la vida de uno y cómo lo podemos hacer práctico a nuestras vidas. Así es que la lección de esta mañana se llama el llamado conforme a su propósito. Vaya conmigo a segunda de Timoteo, aquellos que nos están mirando por medio de su televisión o su computadora. Bienvenidos, abra su Biblia con nosotros a segunda de Timoteo. Estamos hablando acerca del llamado de Dios conforme a su propósito. Si nos quiere escribir, si tiene algunas preguntas, por favor, escríbanos al correo electrónico que aparece en su pantalla, enpoder@.com. enpoder@.com. Le regresaremos todas, cualquier preguntas, comentarios son bienvenidos. Dios los bendiga y gracias por acompañarnos. Segunda de Timoteo, capítulo 1, la Biblia dice lo siguiente. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 9 dice: quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Ahora, este versículo está lleno de información, e información es la arma que destruye al enemigo de la iglesia. El enemigo de la iglesia es la ignorancia. La palabra de Dios nos dice que el pueblo de Dios es derrotado por la ignorancia. En ninguna cita bíblica, la Biblia nos dice que el enemigo destruye al creyente. Es la ignorancia que destruye al creyente. Y este versículo está lleno de tanta información que pienso que es necesario pausar un poco y escudriñar las escrituras concerniente al versículo 9 de Timoteo. Dice, quien nos salvó y nos llamó. En otras palabras, antes de que Dios trabajara con nosotros, Él tenía que salvarnos, ya que el hombre había caído. Pero a la misma vez nos dice que el llamado que Él nos dio es un llamado santo. Es un llamado santo. En otras palabras, este llamado es como cualquier otro llamado oficial o gubernamental. Este llamado es algo autoritativo. Es un llamado de un gobierno. Para los que están en otras naciones, en los Estados Unidos, si el gobierno te llama a servir, tú eres llamado con un llamado gubernamental y no tienes otra opción, no tienes un voto, no tienes una razón por qué no ir. Es obligatorio de que cuando el gobierno te llama, que tú respondas. Y cuando uno no responde, ya sea al ejército al cual al gobierno le ha llamado, entonces ese gobierno te mira a ti como un traidor o como alguien que anda huyendo de la ley. Este llamado es un llamado santo. El reino de Dios es un gobierno. Y cuando Dios te llama, te llamó para ser un oficial en un reino de Dios. Pero para que tú seas ese oficial, primeramente te tuvo que limpiar, te tuvo que restaurar, sabiendo que el hombre primero había caído y había traído separación entre el hombre y Dios. Y luego dice que Él nos llamó con llamamiento santo y no conforme a nuestras obras. Ahora, esto es muy importante. No conforme a nuestras obras. En otras palabras, esto tiene doble sentido. No conforme a nuestras obras. En otras palabras, no conforme a lo que tú hagas o lo que estás haciendo es lo que te califica. Hay gente que son maestros en una secundaria, primaria, y no quiere decir que al ser llamado, automáticamente Dios te va a llamar a ser un maestro en el reino de Dios. Eso no te califica. Lo que te califica es que Dios te llamó. Es el llamado de Dios. Es lo que califica a uno. En mi experiencia que tengo como ministro, me he encontrado a gente que, como dije anteriormente, son maestros en un mundo secular,
maestros de secundaria, preparatoria, y cuando vienen al reino de Dios quieren hacer esos mismos maestros, y la gracia de Dios no está sobre de ellos para ser maestros, porque el propósito de Dios no fue para que sean maestros en el reino. ¿Me explico? Y el error que hago naturalmente es lo que hago naturalmente. Entonces quieren hacer eso bajo el gobierno de Dios, en el reino de Dios, quieren ser los mismos maestros. Quizás si alguien fue oficial en el mundo secular, entrando al reino de Dios, quizás quieran usar los mismos, las mismas atributos que ellos tienen. Y la Biblia nos dice que no es por ejército y no es por espada, sino es por lo que el Espíritu Santo va a hacer a través de ti. Cuando la palabra de Dios nos dice aquí que no son por nuestras obras, no es por lo que has hecho o lo que estás haciendo. Ten cuidado con eso. Ahora, Dios a veces sí hace acepciones. Hay gente que son maestras o maestros y por su gracia te ha llamado a ser un maestro, pero no es todo el tiempo así. Hay una gran mujer de Dios, se llama Marilyn Hickey, una americana. Antes de venir al reino de Dios, ella era una maestra y ahora en el reino de Dios, ella es una maestra que Dios la ha mandado a hacer una de las 5 oficinas. En este caso sería la maestro, bajo la oficina de maestría de enseñar las escrituras, precepto por precepto, línea por línea. En este caso, es un caso que podemos mirar. Ella era una maestra antes y ella siguió siendo maestra en el reino de Dios. Pero no todo el caso es así. Así es que por eso es importante mirar lo que el llamado es, cuál es mi llamado y cómo entrar en esa oficina o en ese lugar como una pieza de un rompecabezas donde yo permanezco, donde yo pertenezco, donde yo voy a contribuir a lo que Dios está haciendo en esta tierra. ¿Me explico? Es importante que no corramos con un sentir. Es importante que si alguien te ha profetizado, si has recibido palabras, si Dios te ha dado un sueño, que no corras inmediatamente con esa poca información. Entre más información tengas, puedes hacer una mejor decisión. Porque de nada te sirve que hagas una decisión e imagínate que estés en un lugar equivocado en el cuerpo de Dios. Si Dios te ha llamado a hacer un ojo y tú quieres hacer la mano, vas a estar como mano agraviando al resto del cuerpo, por muchos años. Y después vas a encontrar, pues yo era un ojo, yo era alguien que Dios me puso como un ojo en el cuerpo de Cristo. Ahora ya perdiste 3 años por tu ignorancia o por tu desesperación de no reclutar más información de lo que Dios te ha dicho a ti a través de sueños, palabras proféticas, a través de su palabra, en tiempos de oración, ¿verdad? Cuando Dios te llama, recuerda lo que hemos estudiado, Dios te llama, no importa quién seas, Él te escogió a ti y Él te equipa, Él te da lo que tú vas a necesitar. Vamos a mirar algunas cosas. La Biblia dice que Él nos llama no conforme a nuestras obras, sino según su propósito suyo. Así es que Dios tiene un propósito para ti y para mí. El propósito no viene de un pastor, el propósito no viene de un profeta, el propósito no viene de un instituto. Un instituto nomás te ayuda a mirar un poco más claro lo que deberías de ser, pero el propósito viene de Dios, porque Dios es tu creador. Toda cosa que está creada, el propósito fue de quien la inventó. El inventor le dio el propósito a la pluma que tú traes, al celular que tú traes. El creador es quien da el propósito, no el pastor, no un profeta, no un instituto. Y me he encontrado con muchas personas que han estudiado, quizás son más elocuentes en el hablar que yo, y no tienen gracia, no tienen unción, tienen muchos certificados, pero lamentablemente no son llamados. Simplemente alguien les dijo que deberían de ir a un instituto y para ser pastor. Y ellos en su ignorancia fueron a un instituto, les dieron un certificado porque estudiaron para ser pastor. Tú no puedes estudiar para ser pastor. Tú no puedes estudiar para ser profeta. Tú no puedes estudiar. Si Dios no te ha llamado a hacer eso, entonces no eres. Si Dios no te ha llamado a ser un salmista, no eres. Por muy bonito que cantes, no eres. Un salmista sabe bajar la presencia de Dios. Un cantante sabe entretener a la gente, que son 2 cosas muy diferentes.
Un salmista sabe cómo abrir el espíritu de la persona. Un salmista sabe cómo simplemente relajar a la persona, que son dos personas, dos cosas diferentes, ¿verdad? Por eso es que ningún instituto te va a calificar ni te va a llamar. Es Dios quien te llama. Ningún instituto o hombre te va a dar propósito, ¿verdad? Dios es el que te da el propósito. Ahora, Dios ha escogido a los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. A través de ellos te confirma lo que tú eras. Confirma lo que Dios ya te había dicho a ti. Y lo vamos a mirar en las Escrituras. Nunca permitas que una profecía dicte tu vida. Escucha bien eso. Nunca permitas que una profecía dicte tu vida. Y ese es un error que sucede en el campo hispano. Vez tras vez, tras vez, tras vez. Se les da una profecía y eso ahora es, en inglés se dice the spearhead, la cabeza de una lanza. Es lo que ahora toma primicia, la profecía. La profecía solamente debería de confirmar lo que Dios ya te había dicho a ti. ¿Me explico? Dios es un Dios personal y antes de decirle a una persona algo de ti, Él viene a ti primero, porque Él es un Dios personal. ¿Me explico? Por eso vino, para romper el muro que dividía entre el hombre y la mujer. Ahora tenemos acceso, la Biblia dice, tenemos acceso al trono. Podemos entrar al trono sin que haya sacerdote para que hable de parte de nosotros, le dé un mensaje a Dios por nosotros y Él se lo dio. Y Dios le da un mensaje al sacerdote y se lo da ahora a nosotros. Ahora ya no hay eso. Ahora tú y yo tenemos acceso de que Él nos hable directamente. Un profeta o un ministro o un pastor, él solamente confirma lo que tú ya sentías, pero no sabías cómo ponerle, no sabías cómo darle nombre, no sabías cómo deletrearlo, definirlo. Ahora estas personas te ayudan a definirlo, a encontrarte a ti. ¿Me explico? Vamos a seguir adelante. La Biblia dice, y dice que Dios nos llamó no conforme a nuestras obras, sino conforme a su propósito suyo. Y luego dice, y la gracia que nos fue dada, la gracia habla del poder, la unción. Y la gracia o el poder que nos fue dada en Cristo Jesús. Antes de los tiempos de los siglos, escucha bien. El llamado en tu vida vino antes de los tiempos. Antes de los tiempos. Antes de que hubiera tiempo, Dios ya te había escogido, te había designado. Hay otra escritura que dice que Jesucristo murió, que Jesucristo fue crucificado desde la fundación del mundo. La Biblia dice, Jesucristo fue crucificado desde la fundación del mundo. Pero después cuando leemos la Biblia no miramos que Jesucristo fue crucificado 2000 años, hace 2000 años. ¿Qué es lo que está diciendo? Que en el plan infinito de Dios ya miró, Él es tu alfa y tu omega, Él es todo en medio. Y es como Dios trabaja. Dios primero diseña lo que tú eres, lo que vas a hacer. Él es un arquitecto, la Biblia dice. Y si usted sabe de edificios, usted sabe que puede mirar un lote vacío, un baldío, dicen, porque está vacío. Pero un arquitecto ya miró el edificio completo, de qué clase de ventanas, cuántas puertas, cuántas palmas alrededor. Ya lo miró, ya lo diseñó. Primero el arquitecto lo diseña y después que lo diseña, empieza a construirlo. Pero él ya sabe cómo va a terminar. En otras palabras, en la mente del arquitecto ya está terminado. Tú ya estás terminado. La Biblia dice que tú y yo estamos completos en Cristo Jesús. Yo ya estoy completo. No me hace falta mi mejor naranja o no me hace falta mi media naranja. Ya estoy completo en Cristo Jesús. Ahora lo que Dios está haciendo es simplemente moldeando día tras día, llevándote de gloria en gloria y de fe en fe, hasta que llegues a la medida y la estatura del plan que Él tenía de ti antes de que Él fundara la tierra. ¿Sí me explico? Tú fuiste diseñado antes de que hubiera tiempo. Tú fuiste diseñado antes de que hubiera un fundamento. Dios pensó de ti. Dios hizo
al hombre para gobernar la tierra, no que la tierra nos gobierne a nosotros. Podemos mirar aquí nuevamente en esa cita. Dice, antes de los tiempos de los siglos, Dios ya nos había llamado, Dios ya nos había dado una gracia, Él ya había arquitectamente había diseñado quién iba a ser tú, quién ibas a ser tú. Pero lo que Satanás hace, escuche bien, lo que Satanás hace, escoge gente negativa y empieza a decir, ay, usted es muy penosa, ay, usted es muy problemática, ay, usted es de esto. Y usted empieza a creer que usted es esa persona. Ay, tú ni sabes hablar, mejor cállate. Y empieza a rodearte de gente para distorsionar o mal dirigir lo que tú deberías de ser. ¿Me explico? Yo en mi vida nunca pensaba que iba a estar enfrente de gente, porque en mis vidas yo era penoso, muy tímido, no hablaba, pero sabía que Satanás tenía una trampa o una meta para destruirme. ¿Me explico? Pero cuando encontré a Cristo e encontré el propósito de su llamado, sabía que Dios me había hablado, me había llamado para hablar, para ser una voz a su pueblo. Y tuve que permitir que Él me moldeara, que Él pusiera en mí lo que yo no podía hacer solo, ¿sí? Que era la gracia. Dice la gracia es la unción, el poder de Dios que te ayuda a hacer lo que tú no puedes hacer de tu propia voluntad. Yo no puedo hacer esto de mi propia voluntad. Yo soy muy penoso, muy considerable, pero cuando me pongo en este lugar, algo sucede. La Biblia dice que la gracia de Dios o la unción de Dios te vuelve a otro hombre. Eres otra persona cuando estás bajo esa unción, bajo ese poder. Y por eso es que ningún instituto te puede dar la unción. Te puede dar educación, información, pero educación e información mata. La unción es la que da vida. Por eso es muy importante que tú sepas que el llamado viene de Dios y no de ningún instituto. ¿Okay? Vamos a seguir adelante. Vamos a mirar algunas cosas aquí. Vaya conmigo al libro de Hechos, por favor. Hechos, capítulo 13. Vamos a mirar el llamado de Saulo y de Bernabé, y luego vamos a mirar el llamado de Juan. Y vamos a sacar algunas cositas que quizás te ayuden a ti a distinguir algunas cosas que tú estés pasando, que hayas pasado y no sabes qué ser. El libro de Hechos, capítulo 13. Perdón. Hechos 13. Hechos 13. Ok. Ahora, lo que vamos a estudiar es el llamado de Dios, es el llamado de Saulo, o de Pablo, como usted le quiera definir, al apostolado. Okay. Ahora, tenga en cuenta que en el Hechos 9 Dios lo llamó, okay. Pero no fue un predicador inmediatamente y no fue un apóstol inmediatamente. Fue un creyente como cualquier nosotros. Cuando Dios te llama, primeramente te salva. Fue lo que miramos. Te salvó y te llamó. Te tiene que primero salvar para que tú abraces el llamado y vengas a ser la persona que Él te llamó a ser. Sabemos que en el Hechos 9, escuche bien, Hechos 9, Dios lo tocó, ¿cierto? Dios lo tocó, Hechos 9. Pero aquí es cuando Dios lo llama a un apostolado. Vamos a mirar. Hechos 13 dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, Bernabé, Simón el que se llamaba Niger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca y Saulo. Saulo hablando de quién? Pablo, ¿sí? Pablo. ¿Dónde estaban ellos? En la iglesia. Quiero que mires esto. La iglesia, escucha bien, la iglesia es la única institución que Dios usa en esta tierra para sacar gente de gobierno, a los apóstoles, a los evangelistas, a los maestros, a los pastores. Quiero que mire que estas personas estaban sujetas a una iglesia. Hay gente que no van a ninguna iglesia. Hay gente que dicen, yo soy evangelista fulano, evangelista mengano. Y le digo, gloria al Señor. ¿A cuál iglesia va usted? Yo voy a todas, hermano. O sea, no hay ninguna autoridad sobre él. No hay ninguna contabilidad sobre él. Y Dios no funciona aquí. Aún Pablo tuvo que estar sujeto a una iglesia y tener un pastor
tener un pastor sobre su vida, porque el gran pastor gobierna tu vida, cuida de tu vida, cuida de tu ministerio, que tu ministerio sea una razón porque el pueblo glorifique a Dios. So, debe de tener uno autoridad siempre sobre nosotros. Todo lo que no tiene autoridad se va a destruir a sí mismo. Todo lo que no tiene autoridad se va a destruir a sí mismo. Mire, estas luces que están aquí, no sé si lo pueden mirar los que están mirando por televisión o por su computadora, pero una luz tiene lo que se llama un transistor y eso gobierna cuánta electricidad entra ahí. ¿Sí? Hay como de 70 watts, 100 watts. Ese transistor le dice cuánto alumbre. Todo el foco está gobernado por una cosita para que no sea destruido en sí, ¿verdad? Un hijo sin un gobierno se destruye solo porque necesita autoridad. Un motorista sin luces o semáforos, ¿se imagina? Todo lo que no tiene autoridad se destruye a sí mismo solo. ¿Sí? Cuando un evangelista dice, no, hermano, yo soy evangelista, Dios me usa, yo estoy ungido, aleluya, santo Dios, te puede decir todo y la primera pregunta es, ¿y quién es su pastor? Esa es la primera pregunta que yo le hago a un ministro así. Y cuando no me puede decir cuál es su pastor, inmediatamente sé que es una persona sin autoridad, sé que es una persona que quizás no sea sea un charlatán, alguien que nomás anda usando gentes. Y tengan cuidado con esa clase de persona. Aquí Pablo estaba bajo la autoridad de una iglesia. Escuche bien, era un miembro de una iglesia. Él se congregaba. ¿Me explico? Él se congregaba en esta iglesia y le estaba en la Biblia, el versículo dice, mientras estos al Señor, estaban ministrando estos al Señor. Escuche bien, ¿qué estaban haciendo? Ministrándole al Señor y ayunando. La Biblia dice que el Espíritu Santo diga, el Espíritu Santo dijo. Ahora, sabemos que no podemos mirar como en película. ¿Cómo es que Él lo dijo? Lo dijo en una voz audible, lo dijo. ¿Qué fue lo que dijo? Vamos a mirar lo que dijo primero. Dijo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. ¿Cómo es que Él habló? El Espíritu Santo, ¿cómo es que Él habló? ¿Acaso habló en una voz audible? Sepárame. No, claro que sabemos que no habló así. Sabemos que si estaban en una iglesia había autoridad. Sabíamos que si había profetas, un profeta se conoce como una voz, como alguien que habla de parte de Dios. Obviamente, Dios usó a uno de los profetas para dar palabra. El Espíritu Santo estaba hablando, no dice a quién usó, pero la Biblia dice que Dios habló a través de su Espíritu. El Espíritu hablando dijo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Ahora sabemos que Saulo ya había sido llamado. Dios ya lo había tomado de su caballo, pero lo llamó a ser un creyente. Y después de ser un creyente, él quiso predicar, pero nadie lo aceptó, sino que tuvo un tiempo la gente que estudia historia dice que de 12 a 14 años no predicó, pero cuando regresó y empezó a predicar, aún se sujetó bajo la iglesia. Y este es el llamado a su apostolado. De aquí en adelante miramos a Pedro y a Bernabé como una persona. Pablo. Bernabé fue una herramienta para Saulo, para introducirlo al resto del cuerpo de Cristo, porque Saulo lo conocían como alguien que perseguía a la iglesia. La iglesia le tenía miedo a Saulo. Bernabé fue como un padre espiritual. Pero en este caso, ahora él asume el apostolado. Ahora los dos son apóstoles y empiezan a viajar, a establecer obras, a firmar obras, a fortalecer obras. Aquí es un llamado a un apostolado. ¿Qué estamos diciendo? Estamos diciendo que el propósito de Dios es progresivo. Dios te llama a ser un creyente. Después de ser un creyente, te llama a una iglesia donde cualquier obra que tú hagas, quizás tú no la entiendes en ese momento, si es lavar baños, si es limpiar carpetas, si es
hacer llamadas telefónicas, cualquier cosa que tú estés haciendo, no la descartes, porque Dios usa todas las cosas para tu bien. Todas las cosas que lo que estés haciendo, Dios lo va a usar para tu bien. Ahí va a sacarte algunas cosas y ahí te va a poner algunas cosas que vas a necesitar para tu futuro. Como aquellas personas que van a la escuela. A veces dicen, pero no voy a usar esta información. Yo voy a ser un artista, ¿para qué necesito matemáticas? Pero un día las vas a usar cuando estés ganando miles de dólares para que no te hagan tonto, ¿verdad? A veces uno no puede mirar algunas clases, algunos semestres, algunas cosas que uno va a necesitar, pero los maestros saben que un día las vas a necesitar y necesitas este progreso, este proceso en tu vida. Vamos a seguir adelante. Podemos mirar el apostolado de Saulo y a la misma vez podemos mirar que de aquí en adelante el nombre de Saulo cambia a Pablo, ¿ok? Porque perdón, el nombre tiene mucho que ver con tu identidad. Vamos a mirar ahora el libro de Lucas. Y vamos a mirar un poquito el llamado de Juan y estudiarlo un poco más. Espero que alguna de la información que le esté dando le esté confirmando algunas cosas en su vida o le esté trayendo paz. Porque cuando uno está llamado y está embrazado, yo le digo embrazado, está uno embrazado del don de Dios, es como cualquier embarazo físico. Uno siente algo, uno siente ese deseo, patea esta cosa, quiere, ay, déjeme, pastor, yo lo hago, pastor. Y a veces no es en el tiempo, ¿verdad? No está ni preparado. Y lo que sucede es de que empiezan a hacer algo y como no están preparados, lastiman a gente porque no tienen la capacitación. Recuerda esto, yo lo dije antes, que el llamado es de Dios, pero la preparación es tuya. Y mucha gente no se prepara. Mucha gente, especialmente la gente hispana, tiene mucha pasión y son gente muy linda y mucha pasión y le echan ganas y todo está bien. Nunca pierdas esa pasión, nunca pierdas esa pasión que uno tiene, ¿verdad? Pero si no hay preparación, la pasión sin la preparación destruye. Porque no tienes enfoque, no tienes blanco, no tienes propósito, nomás tienes pasión. Tienes que tener una preparación. Y lamentablemente nosotros hispanos que venimos a los Estados Unidos, donde estamos ahorita nosotros presentes, a veces la gente que viene aquí es la gente que no tiene estudio. La gente que tiene estudio se queda en sus naciones porque les está yendo bien por el estudio. ¿Sí? Ellos no tienen necesidad de venir aquí porque son preparados en sus naciones. Hay mejores doctores que aquí. Hay mejores abogados que aquí. Y pues les está yendo por el estudio. Pero la gente que no estudia, pues se viene a los Estados Unidos, donde nos están mirando ahorita, y esa es la gente que nosotros pastoreamos. El pastor tiene que entender que la gente que estamos pastoreando, la mayoría, no todos, pero la mayoría no son una gente estudiosa. Y debería de animarlos a que estudien, a que se preparen, porque les va a ir mejor en cualquier área de su trabajo, como persona o como persona en el reino de Dios. Vamos a seguir adelante. Está en el libro de Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1. Vamos a estudiar el llamado de Juan. Juan capítulo 1. Capítulo 1, gracias. Y versículo 5 dice: hubo en los días de Herodes, rey de Judas, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijos porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que ejercitando Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrado en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso.
Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle y se le sobrecogió el temor. Versículo 13. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. Subraya esa palabra: será grande delante de Dios. Eso que nunca se le olvide: será grande delante de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante que subraye eso? Porque un día en los ojos de la gente vas a hacer nada. Pues tú, ¿quién eres? Pues tú nomás es la que levanta el teléfono. Pues tú nomás es la que lava esto. Pues usted nomás es la que allí ayuda al pastor. Ante los ojos de Dios, tú eres grande. Si yo soy un ujier y Dios me ha llamado a ser un ujier, ante los ojos de Dios soy del mismo tamaño que Billy Graham. Soy grande. ¿Por qué? Porque estoy en el lugar donde Dios me ha llamado. Dios me ha llamado a ser un ujier, y voy a ser un ujier. Voy a servir al pueblo de Dios, a sentarnos en sus sillas. Voy a servir al pueblo de Dios, a ayudarles con sus Biblias o cualquier cosa que el papel de un ujier lleve a cabo. ¿Me explico? Pero ante los ojos de Dios, cuando tú estás en el llamado, aunque nadie conozca de ti, tú eres grande. Podemos mirar el final de Juan el Bautista. Le quitaron su cabeza, no creían en él, murió en una cárcel olvidado. Pero ante los ojos de Dios, él es grande. Nunca te olvides de eso, porque en el ministerio va a haber momentos de desánimo, va a haber gente que no te va a aceptar, va a haber gente que no va a decir que tú eres esta persona, pero recuerda que ante los ojos de Dios tú eres grande, y es todo lo que matters, es todo lo que importa. No importan que tú me mires de esa manera, yo ante los ojos de Dios soy grande y le importo a Él. ¿Me explico? Eso te va a ayudar en tu caminata con Dios, porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor de Dios. Ahora, el versículo 16 empieza a pintar un retrato, o a describir un poquito lo que él iba a hacer. No el título, sino lo que él iba a hacer, la función de él. Pero lo que yo quiero sacar de aquí es de que el propósito de Dios, si tú miras atrás a tu vida, vas a mirar algunas cosas que tu mamá sabe de ti, que algunos tíos saben de ti, y esas cosas son importantes en el reino de Dios, aun cuando no eras salvo, porque Dios te llamó antes de que tú eras salvo. Antes de que hubieras salvación, tú ya eras planeado, tú ya tenías posición, tú ya tenías un papel que hacer en esta vida. ¿Me explico? Por ejemplo, voy a usar mi vida de ejemplo. Mi papá era fotógrafo de la Nación de México, y mi papá viajaba de estado a estado, a estado, y tomaba fotos de niños, y era el oficio que él hacía. En andar en ese oficio me tocó nacer a mí en la ciudad de Aguascalientes, y los patrones de ellos le tocaron apadrinarme, fueron mis padrinos, me bautizaron. Ahora ellos, escuche bien esto, ellos no andaban en los caminos de Dios. Inclusive mis padrinos practicaban, no quiero decir santería, era una clase de santería donde adivinaban, eran como adivinos, ¿ok? Algo así. Hay un nombre que ahorita no puedo decirles, y quizás sea diferente en la nación donde usted nos está mirando, ¿verdad? Y ellos practicaban esto. Mis padres me cuentan que a mi madrina se les metía un espíritu, y a veces hablaba en voz de hombre, o a veces hablaba en otro lenguaje, que era alemán, ruso. Esto es real. Si la gente dice, pues yo no creo en estas cosas. Bueno, yo sí creo en estas cosas. Escuche bien esto. Yo creo en estas cosas. Yo no las practico. ¿Sí me explico? El poder satánico o el poder de brujería es real, hermanos, como el poder de Dios es real. El hecho que no lo podamos mirar no quiere decir que no es real.
El que yo crea en el poder de Satanás, en el poder de adivinación y brujería y santería, no quiere decir que yo lo practico, pero creo que le hay, creo que le existe. ¿Me explico? Pero creo que el poder de Dios es más fuerte, ¿verdad? Es más fuerte que Dios. Ahora, estos dos mundos se comunican. Estos dos mundos se comunican porque es un mundo espiritual. ¿Me explico esto ahorita? Ahora, recuerdo que un día mi mamá estaba embarazada de mí. Ella me dice, yo estaba embarazada de ti, fuimos con unos compañeros de tus padrinos. Y esto es antes de que yo estaba salvo, ¿verdad? Antes de que Jesucristo entrara a mi vida. Y me dice, ¿sabes qué? Cuando entramos con los amigos, los compañeros de tus padrinos, todavía no te apenas se abrió la puerta. Y el Señor que estaba enfrente me estaba diciendo que tú ibas a hacer esto, que tú ibas a ser un niño, que tú ibas a ser grande, que tú ibas a hacer esto. A eso fue cuando tenía yo unos 7 a 10 años cuando mi mamá me contó esa historia. Ahora, después que acepté a Jesucristo, un día le dije a mi mamá, cuéntame esa historia otra vez. Y estábamos en nuestra sala. ¿Qué fue lo que te dijo esta persona de mí? Ahora, lo dije porque yo sabía que el mundo espiritual se comunica, se comunica, se comunica. Está en el libro de Job. La Biblia dice que un día Dios mandó a traer, que los hijos de Dios vinieron, los ángeles vinieron y tuvieron un diálogo, una convención. Y tú, ¿qué has estado haciendo? Satanás también vino. Entonces el mundo espiritual se comunica. Hay fuerzas, los ángeles guerreros pelean con los ángeles de Satanás. Hay contacto, hay comunicación. Ellos saben lo que Dios está haciendo. ¿Me explico? ¿Sí me explico esto ahorita? Por eso es que Herodes quería saber dónde es donde van a hacer esto. Porque antes de que suceda en la tierra, ya ha sucedido en el mundo espiritual. Yo sabía que ellos sabían algo de mí. Yo quería saber, pero ahora ya era salvo. Yo quería saber. Y recuerdo estando en las salas, nunca voy a olvidar de esto. Le digo, mamá, cuéntame una vez más, ¿qué fue lo que te dijeron de esto? Ahora, en ese momento yo sabía que Dios tenía un llamado en mí. Yo no era pastor, no era nada, simplemente estaba como mujer en mi iglesia americana donde yo asistía. Y mi mamá me empieza a decir, oh, mira, me dijeron que tú ibas a ser una persona grande, que Dios te iba a usar, porque ellos usan el nombre de Dios, santeros, brujos, usan el nombre del Dios al cual tú y yo invocamos. Pero al instante que ella empezó a decirme que Dios te iba a usar, que Dios iba a hacer esto, y me empieza a decir lo que el Señor había mirado en mi vida. Yo todavía no nacía, estaba en el vientre de mi madre. Inmediatamente sentí algo como una cobija mojada que cayó sobre mí. Y cuando cayó sobre mí en la sala, yo no podía controlar mi llanto. No sabía por qué estaba llorando, no sabía qué me estaba sucediendo. Inclusive mi mamá no sabía qué me estaba pasando. Pero fue algo supernatural que sucedió ahí. Lo que yo creo es de que en ese instante yo recibí el llamado de Dios. Entré a algo porque lo recibí, entré con una expectativa, entré con una curiosidad de saber lo que era mío. No me importa quién lo dijo. ¿Sí me explico? No me importa que fue un brujo que lo dijo, no me importa no me importa, pero lo importante es que lo recibí. Lo importante es que Satanás me conoce a mí como te conoce a ti. ¿Sí? Eso sucedió en mi vida. ¿Qué les estoy diciendo? Que información de tu pasado es importante. Es importante porque aun cuando no eras salva, Dios te hablaba. Dios te hacía mirar algunas cosas. Dios te hablaba a través de sueños. No eras ni salvas, no sabías nada del evangelio, pero Dios te hablaba. Y todas esas cositas son importantes, como las otras cosas, las negativas. Ahora puedo mirar hacia atrás y puedo mirar cómo es que Satanás quería destruir mi confianza. Qué tan vergonzoso era. En inglés se dice inner verdict. Inner verdict quiere decir una persona que se cierra a sí mismo. Y me empecé a hacer esa clase de persona. Empecé a cohibirme, empecé a aislarme. Poco a poco empecé a ser esta persona que en México le llaman eres del rancho, porque eran personas que había una falsa humildad. Y poco a poco empecé a aceptar esa mentira. No, es que yo soy así, es que yo no hablo mucho, no es que yo soy vergonzoso, es que yo soy así. Y poco en poco me fui haciendo esa persona. En la escuela, cuando
pedían la mano para ver quién sabía la respuesta. Yo la sabía, simplemente que no la levantaba y pues nunca ganaba, ¿verdad? Me sentía como un perdedor. Y puedo mirar también el plan de Satanás, cómo empezó a destruir lo que yo iba a hacer. Porque él te conoce a ti. ¿Sí me explico? Él sabe cuándo vas a nacer, Él sabe que ya estás aquí y Él sabe cómo destruirte y Él sabe cómo traer a alguna gente que va a contribuir para tu destrucción. Pero Dios tiene otra gente que va a contribuir para tu establecimiento, para que digas, no, Dios dijo esto, Dios dijo. Trata de cultivar alguna información. Si tienes aún tus padres, algunos familiares, si te acuerdas, la Biblia dice que el Espíritu Santo te traerá todo a tu recordatorio. Habla al Espíritu Santo, Holy Spirit, Espíritu Santo, tráeme todo lo que tenga que ver contigo. No me recuerdo, tengo 40 años, tengo 30 años, tengo 49 años, lo que sea. Pero tu palabra me dice que tú me traerías todo a mi recordatorio. Tráeme a mi recordatorio todo lo que tenía que ver con tu plan, con tu propósito. Y te aseguro que Él te va a traer poquitas cositas, escríbelas, escríbelas. Y luego trata de hablar con esas personas si aún existen, si aún existen. Si fueron sueños que Él te dio, si fueron situaciones que Él trayendo, que vayan a contribuir a tu plan. En este caso, los padres de Juan sabían un poquito del plan de Dios de sus hijos. Vamos a seguir leyendo. Dice, por 16, y hará que muchos de los hijos de Israel conviertan al Señor, Dios de ellos. En otras palabras, los papás de Juan sabían un poquito en la función del llamado de su hijo, que él iba a voltear a muchos y convertirlos al Señor. Versículo 17, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y los rebeldes de la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Para preparar. Él era un preparador. Podemos mirar un poquito de su función. Él nunca dijo, yo voy a ser el jefe, yo voy a ser la cabeza, yo voy a ser solamente alguien que va a preparar. ¿Sí? Alguien va a preparar. Escucha bien esto. La visión nunca es de un hombre. La visión siempre es de un Dios. La visión de una iglesia o de un ministerio en esta tierra nunca es de un hombre, siempre es de Dios. Por eso es que cuando el hombre muere, nunca debería de morir la visión o el plan. Si muere es porque nunca fue de Dios. ¿Sí me explico? Es importante, escuchen bien, que las personas que están en su congregación o aquellas personas que sienten el mismo querer y el sentir y tienen el mismo pensar, que cambien su vida de miembros a hijos. Cuando Abraham, escucha bien, cuando Abraham tenía todo, él tenía todo, todo. Dice, tú me has bendecido con todo, pero no tengo hijo. Lo que estaba diciendo era, ¿de qué me sirve tener el mejor grupo de alabanza? ¿De qué me sirve tener 100,000 en membresía si no tengo un hijo? Cuando yo me muera, esto muere. Y por eso es importante que un pastor o un hombre de Dios tenga hijos, le pida hijos a Dios y no miembros. ¿Sí? Porque con hijos puede hacer uno más que con miembros. Abraham sobrevino a 4 reyes con 350 gente que él crió en su casa. Ahora Abraham tenía mucho dinero, ¿sabía eso? Dice que Dios lo había hecho bien rico. ¿Tú piensas que con ese dinero no hubiera pagado a unos matones ahí? Corre, túmbate a estos y trae a mi sobrino Lot, porque él está en problema. Pero la Biblia dice que él y los 300 y pico personas que se criaron en su casa, que él crió como hijos, fue y venció a 4 reyes y liberó a Lot de la situación donde él se encontraba. Con hijos puedes hacer más que con miembros. ¿Sí? Por eso es que Dios nos dio a su hijo y por eso nos hizo a nosotros hijos, porque los hijos heredan poder, heredan gloria, somos herederos. Siervos no pueden heredar. Usted no es un siervo de Dios, yo soy un hijo de él. Tú eres como tú te miras. ¿Sí?
Por eso digo que ante los ojos de Dios, yo soy grande. Aunque el mundo no me conozca, el que es importante que me conozca y que yo haya terminado y obedecido es Dios. Vamos ya casi aquí a terminar. Los padres de él sabían un poquito en qué iba a ser él. Y terminamos ahí. Para preparar al Señor su pueblo bien dispuesto. Así es que Juan vino a hacer esto solamente a preparar. Inclusive cuando sus discípulos dijeron, oye, Jesús está también bautizando igual que tú, ya puso una iglesia también aquí en la esquina. Él lo dijo, ya me los va a robar. Él sabía su propósito, que él solamente vino a preparar. Y cuando uno sabe su propósito, nadie te intimida. Si eres un cantante y alguien mejor canta contigo, que tú cantas mejor que tú, cuando Dios te llama a ti, no me importa quién venga, un artista, un ángel, tú eres el llamado, tú eres la persona apropiada. No te debe de intimidar a alguien. Por eso es que en mi persona, yo sé que si permito a gente que predique, algunos predican mejor que yo, algunos son más elocuentes mejor que yo, algunos cuando predican el poder de Dios se mueve quizás, pero más que cuando yo predico, eso no me intimida a mí. No me intimida, porque para eso vine, para prepararle un pueblo, para prepararle un grupo de gente que pueda llevar su visión adelante, que no sea la visión de Armando, que sea la visión de Dios. All right? Amén. Gloria al Señor.